Bienvenidos a Contra el Olvido. El mensaje presidencial de Fiestas Patrias tuvo como antesala la detención del alcalde de Tocache, David Bazán, acusado de haber financiado a un grupo terrorista para atentar contra una patrulla antinarcóticos en el Brain en el 2007. La detención de Bazán, fuerte colaborador de la campaña presidencial del 2016 de Fuerza Popular, ha puesto nuevamente bajo los reflectores las vinculaciones entre política y narcotráfico. Pero no solo los negocios ilícitos tienen esta estrategia para capturar el poder. En el sector empresarial legal, Marcelo Odebrecht, sentenciado a 19 años de prisión por corrupción en el Brasil, ha confesado que esta era una estrategia habitual de su empresa para garantizar el éxito de los negocios. Financiar campañas electorales para después obtener contratos durante los gobiernos. En el Perú, los aportes cariocas habrían llegado a partidos como Fuerza Popular y el APRA, y se habrían entregado $3 millones al exmandatario Ollanta Humala en el 2011, razón por la cual se le dictó prisión preventiva por presunto lavado de activos. Sin embargo, pese a estos hechos, la reforma del sistema electoral que permite la opacidad de las finanzas políticas y el ingreso de dinero de origen desconocido en los gastos electorales sigue siendo el gran ausente de la reforma, del discurso y del debate político. Lo fue del discurso presidencial de este 28 de julio. ¿Cuál es el vínculo entre el financiamiento electoral y la captura del Estado, la corrupción y la impunidad? Para hablar de estos temas tenemos esta tarde con nosotros al doctor Antonio Maldonado, ex procurador del caso Fujimori Montesinos. Buenas tardes, doctor Maldonado. Muy buenas tardes. Una primera pregunta es, ¿por qué, como ha revelado Marcelo Odebrecht, el aporte y el financiamiento a las campañas políticas resulta ser una inversión tan rentable en nuestro país? Es muy rentable porque ello hace referencia a un maridaje mal avenido entre el dinero y la política, donde ambos, dinero y política, buscan lograr sus objetivos y maximizar sus ganancias. En esta relación ilegítima se ha descubierto que la empresa Odebrecht S.A. llevó esta expectativa de maximizar ganancias al más alto nivel, y lo hizo mediante un modus operandi que superó el tradicional comportamiento de una empresa corruptora o de un individuo corruptor. Esto es, teniendo como premisa que el Estado era un factor de cálculo en la obtención de ganancias, no se contentaron con un esquema clásico, tradicional de corrupción de funcionarios. Su estrategia en realidad fue controlar al Estado por medio de infiltrar, penetrar y controlar a las máximas jerarquías de las naciones. Esto es, los presidentes de la República. Estamos hablando de que los aportes electorales se convierten en una herramienta de corrupción previa, digamos, de capturar el Estado previamente. Los aportes entregados a partidos políticos en general son un medio a través del cual se propone, a través del cual la actividad empresarial criminal, en este caso, se propone lograr sus objetivos y maximizar sus ganancias. Y la forma como maximiza sus ganancias es por medio de la disminución de riesgos. Y ello se logra cuando logran, valga la redundancia, logran penetrar las áreas más elevadas del gobierno de un Estado, en este caso a través de los presidentes de la República. Nuestro marco, nuestro esquema legal sobre la forma en que los partidos manejan sus finanzas, ¿permiten esta situación? O sea, convierten las campañas y el financiamiento de partidos en una herramienta eficaz para capturar el Estado, para movilizar dinero que también podría provenir de fondos ilícitos? Sin duda. En una encuesta hecha por Global Economic Forum el año pasado, se determinó que una de las debilidades más grandes del Estado peruano es su debilidad institucional.
y es una debilidad heredada desde el momento en que se recuperó la democracia. Lamentablemente, tanto durante la transición democrática como en los sucesivos gobiernos, han mantenido la arquitectura institucional del régimen autoritario de modo incólume. Se mantiene el mismo sistema electoral que estuvo diseñado para permitir que un autócrata se mantuviera en el poder indefinidamente, y han mantenido incólume el régimen político constitucional, que es lo que explica la acción corruptora de empresas como Odebrecht S.A. ¿Cómo se puede explicar, cómo se traduce esto que Odebrecht ha revelado, ¿no es cierto? Yo invierto en una campaña electoral y cuando es gobierno obtengo ciertos beneficios. En el caso de Odebrecht se conoce hoy que el dinero provenía de una fuente ilícita, que era un dinero que se manejaba para sobornos. Pero también hay aportes de fuente lícita, digamos, de empresas que se dedican a actividades legales, ¿no? Hace poco hemos tenido todo un escándalo por el caso del aeropuerto de Chincheros, y en medio de los cuestionamientos por la adenda que ese gobierno ha firmado y que le ha costado 2 ministros de Estado, se reveló que los directivos de la empresa Kunturwasi habían aportado tanto a la campaña del presidente Kuczynski como a la de su contrincante Keiko Fujimori. En un escenario institucional débil que propicia precisamente que concurran agentes y proyectos de gran corrupción, como es el caso del Perú, estos proyectos empresariales llegan con programas y con expectativas de ganancia. Y aunque no siempre la relación entre dinero y política es una relación ilegítima, en el caso peruano, debido a que no hay medidas de prevención y de sanción eficaz de los actos de corrupción, en ese escenario es posible y se está dando, como vemos, que empresas legalmente constituidas tengan proyectos que contengan una expectativa de ganancia, donde en el escenario se combinan las ganancias, los réditos políticos de unos actores y los réditos económicos de otros actores. ¿Cómo podemos entender entonces, con todas estas evidencias, con los casos que están conociéndose, el caso Lavajato, que ya ha significado tener 2 expresidentes, un segundo expresidente preso, uno con orden de captura internacional, otro investigado? ¿Cómo explicar que las instituciones como el Congreso de la República u otras, como usted mencionó, o la misma OMPE, no avancen hacia los cambios que se necesitan hacer? Sí, no siendo suficiente la explicación relativa a la existencia de una estructura institucional débil y un diseño legislativo inadecuado para enfrentar esas formas de criminalidad no convencional compleja, la única explicación que complementa esa primera explicación es que los proyectos criminales ya han logrado sus objetivos de penetrar instituciones, de cooptar instituciones. Y eso es lo que me parece completa el ámbito de las respuestas que explican este fenómeno. O sea, en un escenario institucional débil, donde esencialmente se ha mantenido el mismo régimen político constitucional heredado de la dictadura, incluyendo su régimen electoral, que es el que permite que un partido minoritario controle hoy la mayoría del Congreso, a eso se suma la neutralización de las voluntades institucionales por medio, la única explicación que tengo es esa, de la cooptación y la infiltración del Congreso de la República y otras instituciones del Estado. ¿Cuál es el balance que usted haría de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en materia anticorrupción? Además, teniendo en cuenta que a este gobierno se le ha cuestionado por el tema de los lobbies de la captura del Estado, este tema que estamos conversando de financiamiento previo, de puertas giratorias, ¿cuál es su balance? Este gobierno ya ha heredado una herencia de corrupción que el historiador Quirós, por ejemplo, calificó como estructural y endémica.
la corrupción en el Perú es realmente la mayor amenaza para el futuro de este país. Creo que lo más importante era tener mensajes políticos no basados en programas abstractos o ascéticos, en el sentido de estar carentes de expresar, además de ello, una voluntad política. La fórmula, creo yo, y la expectativa nacional era la de predicar con el ejemplo. Y cuando se aprecia que ese ejemplo no se ve en casos donde el propio gobierno ha incurrido en situaciones delicadas, como por ejemplo del médico Moreno o Chinchero. Frente a esto, una de las cosas que quiere este espacio es, además de recordar, es recordar para generar acciones. ¿Cuáles, en su opinión, los planteamientos o las propuestas de lo que podemos ir avanzando para cambiar este sistema, para cambiar, por ejemplo, esta tradición del financiamiento opaco de los políticos? Bueno, este es un país donde la sabiduría popular ha sabido expresar muy bien cómo se ha capturado el Estado y cómo se sirven a intereses privados antes que intereses públicos. Y el dicho de roba pero se obra, etcétera, no son sino parte de un conjunto de reflexiones en la conciencia popular, donde, por ejemplo, en este escenario creo que la más elocuente, la más expresiva sería roba con honor. Y esto es lo que califica a la conducta de la corrupción empresarial de Odebrecht con la aquiescencia o tolerancia de funcionarios del Estado. Y yo creo que ese es el desafío más importante. En un país donde en general, como decía el poeta, la ley solo captura a mosquitos y no a moscardones, donde suelen ser los moscardones los que escapan, se requiere que la corrupción no tenga como final infeliz el que la impunidad sea olvidada o que prevalezca. Yo creo que ese es el gran desafío de cara al Bicentenario. Muchas gracias, doctor Maldonado. El tiempo es corto, pero sé que lo vamos a tener en otra ocasión. Amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos encontramos el próximo miércoles a las 3 de la tarde con otro invitado para recordar y actuar contra la corrupción. Nos vemos.